Hola a todos, muy buenos días. Menudo berenjenal que tuvimos ayer con todo esto de los aranceles. Hay que reconocer que el caos es total. Aquí ya nadie sabe ni qué arancel tiene cada país, ni qué arancel no tiene, ni si esto es el 10, el 15, el 20, el 32. Un caos total. ¿Por qué los mercados subieron ayer? Lo primero es que no todos los mercados subieron, a pesar de esas noticias, primero de que se anulaban los aranceles y segundo de que Trump volvía a poner un 10% según él, además de los aranceles que ya tenían todos los países del mundo, además un 10%. Bueno, el SP 500 y el Nasdaq sí subieron a pesar de estas dos noticias, pero el Russell se quedó plano y el RSP 500 de igual ponderación subió ligeramente. Bueno, vamos a intentar aclarar un poco este mare magnum total. Los mercados subieron por una razón muy sencilla, porque creen que al margen de que Trump va a intentar, que eso que no nos quepa ni la menor duda, igualar los aranceles anteriores por vías indirectas, el caso es que de alguna manera ahora está limitado y no puede entrar en un desmadre arancelario que eso sí que le daría mucho miedo al mercado. Es decir, el mercado ha visto como que aquí tiene un límite. Para empezar, eso que ha dicho de que va a aplicar un 10% por encima de lo que ya había es totalmente incorrecto. No lo puede hacer porque la mayoría de los aranceles anteriores están parados. Además, Besen esgrimió ayer que no le preocupaba mucho porque seguro que los países con los que tenían acuerdos iban a cumplir sus compromisos. No debería olvidar Besen que todos los compromisos se firmaron un poco bajo coacción, con insultos incluidos para muchos de los líderes, incluso que firmaron los acuerdos. Por lo tanto, no creo que los países estén deseando ser amables precisamente con el gobierno de Estados Unidos, viendo cómo tienen pues esa puerta abierta para devoluciones y demás. Realmente el 10% va a sustituir al arancel anterior, lo que estaba en los acuerdos, hasta que este lío monumental se aclare y vayan poniendo otras cosas adicionales para volver a los aranceles que estaban en los acuerdos, pero no mucho más, porque por ejemplo, en esta nueva ley que ha esgrimido el gobierno para poner el 10% a partir del martes, es una ley que solo se puede usar para reducir déficits crónicos y graves y demás. Habría que ver país por país si eso es así. En muchos casos realmente no es así. Pero bueno, da igual. No se puede pasar del 15. Ha puesto el 10, pero aunque quisiera poner más del 15 no puede pasar. Y la medida solo se puede tomar durante 150 días. A partir de ahí tiene que contar con el Congreso. Dentro de 150 días, eso es aproximadamente 5 meses, estará encima de las elecciones de medio término. El Congreso ahora mismo, a pesar de que está dominado por los republicanos, no está muy a favor de las medidas. Hay varios que no están de acuerdo. No es fácil que los propios republicanos aprueben eso. Y si la cuestión se retrasara un poco, pues, y aquí entramos en otro tema que ahora hablaremos, las encuestas no pintan muy bien para que los republicanos conserven el Congreso. Por lo tanto, habría problemas para renovar ese 10%. En suma, lo que el mercado celebró ayer subiendo, para que entendamos por qué subía a pesar de este mare magnum, es porque creen que en medio de este caos ha quedado claro que el gobierno de Estados Unidos tiene una limitación muy evidente sobre los aranceles. Vamos a hablar más a fondo de esto para ver las repercusiones que podría tener en mercado. Vamos a volver a hablar del put de Trump, que cada vez es más imprescindible. Y vamos a hablar de un montón de cosas interesantes. Quédense que este vídeo estoy seguro que les va a gustar. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave fundamental, clave técnica, clave cuantitativa de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 21 de febrero sobre las 10 de la mañana hora de Zúrich, 6 horas menos hora de Nueva York. Espero que la semana les haya ido bien. Aquí ha sido una semana de muy intenso trabajo, ahora les comentaré, pero ha sido una semana bellísima porque hemos tenido una nevada, una de las más importantes del invierno, prácticamente todos los días ha nevado y, y ha sido tremendo, no sé, habremos llegado a los 2 metros de nieve al final. Eso sí,
tengo la espalda absolutamente destrozada. Toda la familia está, al que no le duele la muñeca, le duele la espalda. Esto no puede ser. Para el invierno que viene vamos a ver si nos buscamos aquí se llama Infres à Neige, es una especie de maquinita automática que te va quitando la nieve. Pero claro, es que no son 2 nevaditas al año, son 20 o 30 nevadas al año, ¿no? Y esto no puede ser, ya con la edad que uno tiene, no puede ser, pero muy bonito, miren este vídeo. Este vídeo está tomado ayer. Observen la valla de mi huerto. Si se fijan, ya prácticamente la nieve está hasta arriba. Pues será como 1,30, 1,50, una cosa así. Según, y como ven, los árboles están atiborrados. Este es el gallinero del vecino. Por aquí pueden ver un poco cómo estaba por el otro lado. Muchísima nieve. Muchísima. Aquí ven cómo están todos los árboles. Se están cayendo muchas ramas. Y esto me está llevando a un problema bastante gordo, porque el muro de contención del jardín del vecino del otro lado, que está como por aquí más a la izquierda, está cediendo del peso tan tremendo de la nieve, ya estaba muy estropeado y ya veremos si no termino en pleitos, porque el tipo no hace caso, no lo arregla y en cualquier momento se va a caer el muro. Así que ya le he mandado las cartas certificadas correspondientes y como no haga caso, la semana que viene me voy a la comuna y le denuncio de que se apañe. Aquí las leyes son muy estrictas y van muy rápidos en este tipo de cosas. Tengan en cuenta que imagínense lo que es este bloque de nieve en su jardín. Claro, ha aumentado el peso de la tierra que empuja el muro, que ya de por sí estaba muy debilitado. Una barbaridad. No sé cuántas toneladas pesará. Su jardín es como 3 o 4 veces más grande que este y tiene una cantidad de nieve enorme. Así que sí estamos con pleitos, ya estamos con líos. Pero en fin, es una institución teóricamente de esas de sin beneficio y no sé qué, el propietario de la casa. Una institución teóricamente sin beneficio que la alquila a todo el que haga falta y cuando montan jaleo y protesta no quiero saber nada, pero no se gastan un duro en mantenimiento. O sea que al final hay cada cosa por ahí sin ánimo de lucro que madre mía. Y yo por mi parte pues estoy muy agobiado de trabajo, mucho. Pero es que ya ha llegado un momento que de verdad o termino el libro de una vez o es que me va a dar algo. Entonces he optado ya por la vía a la heroica. Ya no tengo ni el más mínimo descanso, ni sábados, ni domingos, ni nada. Y a todas horas me acuesto, prácticamente me levanto de la mesa y me acuesto. Y en cuanto termino mi trabajo cotidiano me lío con el libro, que ya de por sí tengo mucho trabajo cotidiano. Pero es que o hago esto, es que estoy ya saturado. Estoy saturado completamente y necesito terminar de una vez. Es ya la última vez, este es mi segundo y último libro de estas extensiones tan grandes. Me hace ilusión escribir más, pero ya serán libros pequeños, 200 páginas, cosas así, como mucho, que se puede escribir en un plazo de tiempo normal, pero no puedo más. Llevo ya 5 meses y estoy echando el resto. A ver si termino, me queda poco. A ver si termino ya lo paso a otros compañeros en la editorial, que terminen de pulirle las cosas, la maquetación, todo el rollo, porque no puedo más. Espero que me haya quedado bien. Yo ya a estas alturas no soy capaz de ver si me ha quedado bien o no, porque estoy completamente saturado. Bueno, no he visto casi nada porque ya les digo que estoy... Pero bueno, algún ratito que he podido ver por aquí y por allá, pues he seguido viendo Absentia. Me parece una serie magnífica y la recomiendo 1000 veces. Lo poco que he podido avanzar esta semana me ha seguido gustando mucho. Y luego, mientras estábamos cenando un par de días, hemos intentado empezar a ver otra que se llama, creo que Salvador o algo así en español, no nos ha gustado nada. Muy violenta, muy agresivos todos y muy... no sé, no nos ha gustado, no la recomiendo. Bueno, pues lo dicho, recuerden que este vídeo está patrocinado por nuestro patrocinador regular de los vídeos de los sábados, que es Trade Republic, un banco muy bueno para los inversores, sobre todo para los inversores a largo plazo, multitud de productos, que paga un 2,02% TAE sobre el efectivo ilimitado en la cuenta, y que con el cual pues, se pueden entrar en multitud de productos. Luego a lo largo del vídeo pondremos algunos ejemplos,
pero es muy, muy bueno. Tiene además una tarjeta con un 1% de SafeBack y además tiene un producto muy interesante que son las cuentas infantiles, algo que va buscando mucho la gente y no es tan sencillo de encontrar. Trade Republic empezó con este segmento de las cuentas infantiles hace pocos meses y ya tiene más de 1.000 millones de euros invertidos ahí. Además, cada nueva cuenta de ahorro infantil abierta hasta el 17 de marzo tiene tiene 50 euros de regalo en un ETF. Pueden entrar en el enlace que tienen en la explicación del vídeo. En España las cuentas infantiles se invierten principalmente en ETFs diversificados. Esto es muy interesante también. Y desde la introducción de esta cuenta infantil hay que tener en cuenta que lo que han determinado es que para potenciar aún más el efecto del interés compuesto, las comisiones de gestión de 3 ETFs de Vanguard, en los que se puede invertir estos planes infantiles, se reembolsan y se reinvierten automáticamente hasta que el menor cumple 18 años. De este modo, pues cada euro que se aporta se destina íntegramente a la creación de patrimonio del menor, pues reforzando el compromiso de Trade Republic con la oferta más sencilla y eficiente para la próxima generación de ahorradores, cuentas infantiles de Trade Republic. Bien, volvamos al mercado. Lo habíamos dejado en la presentación en todo ese tema de los aranceles y el lío que se ha montado en los mercados. Que, como les decía, están descontando positivamente que se ha puesto límites al furor de implantar aranceles. Yo creo que en este tema de los aranceles hay que ser muy claros. Aunque lo que vaya a decir ahora, pues posiblemente pues a más de un político de Estados Unidos no le va a gustar. Pero es que hay que ser sinceros. Estados Unidos necesita recaudar. Estados Unidos está metido en la misma espiral de gastos que están metidos el resto de potencias occidentales. Es lamentable, pero es lo que hay. Los déficits presupuestarios son una locura y bueno, pues se considera que los aranceles es una forma de intentar apagar ese incendio. Por cierto, que no nos sorprenda cuando vemos que el franco suizo se está comiendo literalmente desde hace años al resto de monedas importantes. Miren el panorama del euro contra el franco suizo, es desolador. Bien, pues frente a esos déficits presupuestarios terribles que tienen todas las grandes potencias, en Suiza, durante esta semana se ha comunicado cuál fue la cifra final de los presupuestos de Suiza del año 2025. ¿Y saben cómo ha quedado? Con superávit de 259 millones de francos. 259 millones de francos con el tamaño de esta economía, o casi 9 millones de habitantes, no es nada. Pero han tenido la habilidad de gastar lo que se podían gastar, lo que habían ingresado. Las cuentas están prácticamente en equilibrio. ¿Entienden ahora este gráfico? ¿Entienden ahora mi apuesta personal de pasar toda mi vida a francos suizos? Patrimonio inmobiliario, patrimonio personal, trabajo, todo. Yo vivo aquí y me voy a quedar aquí seguramente. Ya no sé cuánto me quedará, espero que me queden muchos años, pero ya me quedo aquí. Entonces yo he pasado a otra moneda, una moneda más segura, a una economía más segura. Esto es por eso, no nos equivoquemos. El franco suizo se ha convertido en una de las pocas economías, entre comillas, fuertes, pues que están con sus cuentas en equilibrio, con las deudas sobre el Producto Interior Bruto, pues por debajo del 25% y porque hubo que gastar mucho con el COVID, si no, estarían en el 5, en el 10, mientras está Japón con el 200 o Estados Unidos con el 100 no sé cuánto. O Italia con el 140, 50, no sé las cifras exactas. Estoy hablando un poco por encima. Bien, pues con estos déficits brutales, Estados Unidos pues dice, bueno, pues voy a sacar dinero de los aranceles. Pero aquí hay algo que es un poco triste. Y este tipo de trucos de prestidigitación los usan, no quiero que se me entienda que es una crítica en especial hacia Estados Unidos, porque los usan exactamente igual en el resto de países del mundo.
No con los aranceles, sino con otras cosas. Pero al final es lo mismo. El gobierno de Estados Unidos está vendiendo la moto de que son los malvados extranjeros, o sea, esas ideologías que construyen todos los políticos del mundo para vender el producto y demás, los malvados extranjeros que han estado aprovechándose de Estados Unidos toda su vida, ahora están devolviéndole a Estados Unidos lo que le deben con esos aranceles. Pero es que eso no es así. Eso no es cierto. Ha quedado total y absolutamente demostrado. Les puedo citar ya hasta 5 estudios muy fiables, institutos alemanes de más de 100 años, JP Morgan, que ha publicado hasta 2 estudios, y sobre todo, bueno, hay más, y sobre todo me quedo con el último de la Reserva Federal de Nueva York. Los aranceles no es que estén los malvados extranjeros dándole dinero a Estados Unidos que le viene bien para pagar sus deudas. No es así. Sí en una pequeña parte, pero realmente los aranceles, como toda la vida, es un impuesto que le han puesto a los propios estadounidenses sin que sea considerado técnicamente un impuesto. Por lo tanto, como es un impuesto, es malo para la economía y es malo para la inflación. Lo que pasa es que es más malo para la economía de lo que es malo para la inflación. Esto ya lo razonamos con un estudio de la Reserva Federal de San Francisco del que hablamos largo y tendido en esta misma sección. Pero eso es un hecho incuestionable. Vamos a ver este estudio de la Reserva Federal de Nueva York que confirma por enésima vez que lo están pagando los propios estadounidenses y que ha sido tan impactante el estudio que el propio Hassett a ver, el gobierno de Estados Unidos ahora mismo, cualquiera que le contradiga, pues recibe una dosis de cierta agresividad. Como hacen el resto de países del mundo. Es que esto es una cosa, no es que no solo de ahí, que todos los sitios igual. Hassett se puso como un loco contra la Reserva Federal de Nueva York, a la que acusó de hacer el ridículo, de estar vendidos, de estar manipulando políticamente los informes, cuando todos los informes dicen lo mismo, no solo este. Les acusó de todo en un tono muy fuerte y de hecho ayer el propio Hassett dijo que se había dejado llevar por un momento como de enajenación mental transitoria porque se pasó a 3 pueblos con los comentarios. Y dijo que bueno, que el informe no era correcto a su modo de ver, pero que los términos que había usado no eran correctos. ¿Por qué se puso tan nervioso el gobierno de Estados Unidos con este informe? Pues porque se limitaba a decir lo mismo que dicen otros y que es la verdad. A ver, el informe lo tienen aquí, le he dado al traductor automático del Google para que lo podamos ver en español. Y el informe, pues como ven, es de la Reserva Federal de Nueva York, está aquí arriba. Y el título es ¿Quién paga los aranceles estadounidenses del 2025? Vuelvo a recordar que esta misma conclusión es a la que ha llegado el Instituto Kiel de Alemania, un instituto centenario. Es a la misma conclusión que han llegado las universidades de Harvard, la de Chicago, JP Morgan y otros muchos bancos de inversión y otros muchos agentes económicos. Es que a todo el mundo le sale lo mismo, ¿no? ¿Quién soporta el coste de los aranceles? Entonces dice que aunque son los importadores quienes pagan el arancel, la carga económica del mismo puede trasladarse a los exportadores si estos bajan sus precios de exportación. Y ponen un ejemplo sencillo. Supongamos que los exportadores extranjeros cobran $100 por un bien y el país importador decide imponerle un arancel del 25%. Si el precio extranjero permanece sin cambio en $100, pues el impuesto pagado es de $25, que aumenta el precio de importación a 125. Entonces, en este caso, el arancel recae íntegramente en el importador. Bueno, pues el caso es que tras el estudio queda así. Entre enero y agosto del 2025, los exportadores extranjeros solo pagaron el 6% de los aranceles de una manera efectiva, mientras que el 94% fueron pagados por los importadores. Evidentemente, una parte de este
de este coste extra que han tenido los importadores estadounidenses, es decir, un impuesto que les han puesto, un impuesto indirecto, un impuesto escondido, se lo han repercutido también a los consumidores. Pero de momento el 94% lo pagaron los importadores estadounidenses. Entre septiembre y octubre, un 8% fue pagado por los exportadores extranjeros y un 92% fue pagado por los importadores estadounidenses. En noviembre, el 14% fue pagado por los exportadores extranjeros y el 86% por los importadores estadounidenses. Esto es lo que hay. No lo están pagando los malvados extranjeros que hemos estado aprovechándonos de Estados Unidos toda la vida. Lo están pagando los propios importadores de Estados Unidos. Lo cual daña la economía y daña a la inflación. Por cierto, que ayer tuvimos un dato de PCE que no gustó, porque quedó por encima de lo esperado. No está tan tranquila la inflación. Y curiosamente, no está tan tranquila la inflación que la mayoría de miembros de la Reserva Federal, por mucho que estén intentando cambiar al presidente, sigue opinando que aquí de bajar los tipos de interés nada. Y sobre todo a mí lo que me sorprendió una barbaridad es que Miran, que es una persona que fue puesta pues, por el gobierno actual un poco para tener más peso dentro de la Reserva Federal y que siempre se había manifestado con opiniones bastante extremas a favor de bajar los tipos de interés, sorprendentemente esta semana ha cambiado opinión y dice que en lugar de tener que bajar 150 puntos básicos este año, que era lo que había estado pidiendo sin parar, que como la inflación no terminaba de converger hacia el objetivo, que opinaba que con 100 puntos básicos sobraba. ¡Ostras! O sea, que el más pro bajada de tipos que tenía la Reserva Federal, que es que de hecho se le puso para eso, también se está arrugando. No termino de entenderlo, porque este hombre está puesto ahí para lo que está puesto, pero hasta él está diciendo que la inflación no termina de converger al objetivo. Está un punto por encima. El PC ayer estaba un punto por encima del objetivo. Y este es el principal argumento que usa, el principal dato que usa la Reserva Federal para tomar sus decisiones respecto a la inflación. Total, que la conclusión del estudio no puede ser más clara. Dice que dado que el arancel medio en diciembre era del 13%, nuestros resultados implican que los precios de importación en Estados Unidos para bienes sujetos al arancel promedio aumentaron en un 11%. Esto es absurdo. O sea, están pagando los estadounidenses. Lo que hacen es que son los importadores los que suben los que tienen que subir el precio para asumir prácticamente todo el arancel. No tiene ni pies ni cabeza. ¿De acuerdo? Se aumentaron un 11% más que los bienes no sujetos a aranceles. Estos no suben, estos se quedan igual. Estos precios de importación llevaron a las empresas a reorganizar las cadenas de suministro, como sugieren los hallazgos presentados en los dos gráficos anteriores. En resumen, las empresas y consumidores estadounidenses siguen soportando la mayor parte de la carga económica de los altos aranceles impuestos en 2025. Entonces, con esto comprendemos un poco la dimensión de todo este lío. Los aranceles dejarán de saber los economistas del gobierno que estos son autoimpuestos y dejarán de saber que estas cifras son ciertas. Claro que lo saben. Lo que pasa es que políticamente no interesa, y menos en este momento. Pero esto es la realidad. Efectivamente, han encontrado una nueva forma de ingresos para bajar las deudas, pero que no la pagan los extranjeros, que la pagan los propios estadounidenses. Es otro impuesto más que se ha puesto para pagar las deudas. Y eso, claro, si lo pagan los extranjeros no tiene tantos efectos sobre la economía, pero si lo pagan los de dentro sí tiene muchos efectos sobre la economía, y que no me vengan con mandangas. Y al final ayer nos dieron un Producto Interior Bruto del 1,4%, cuando se esperaba el 3 y cuando Hassett había hablado del 5 y del 6. Es que esa es otra. Hay una disonancia entre lo que dice el gobierno y lo que salen luego en las cifras, que es realmente espectacular. Porque, a ver, se le echó la culpa inmediatamente a que el gobierno había estado cerrado, efectivamente. Pero todo eso ya había sido descontado por los analistas cuando daban una previsión del 3. Ya sabían perfectamente que el gobierno había estado cerrado y habían tenido varias semanas para hacer el cálculo de qué repercusión había tenido sobre la economía. Luego, algo más ha pasado ahí. ¿No serán estos aranceles de las narices?
Les recuerdo el estudio de la Reserva Federal de San Francisco que he citado antes y que hablamos de él hace unas semanas, que decía que los aranceles siempre merman a la economía y la inflación no sube tanto porque como la economía se merma con esto, pues no. ¿No tendrá algo que ver con esto? Todo es del cierre del gobierno, pero si estaban hablándonos del 5 y del 6. Pero es que lo más paradójico es que los aranceles se pusieron con la excusa de que iban a bajar el déficit comercial. Y ya lo que me parece absolutamente surrealista es que el propio presidente, el mismo día que se publicaba el dato de déficit comercial, dijo unas horas antes que durante el año 2026 el déficit comercial de Estados Unidos iba a pasar a positivo, o sea, a superávit, por primera vez desde 1975. Pocas horas después se publica el dato de déficit del mes anterior y tenemos esto. ¿Esto qué es? ¿El gobierno vive en una burbuja o ya definitivamente ya... Estoy un poco perdido. O sea, ¿cómo puede decir el propio presidente que se va a disolver el déficit de Estados Unidos? Pero miren a dónde está. Si es que se quedó por los pelos antes de batir el récord de déficit histórico. Es que está en menos 901.500 millones de dólares. Y los aranceles llevan desde el mes de abril del año pasado dando la matraca. ¿Dónde está el efecto de los aranceles? No sé si ustedes lo ven por algún sitio, pero no lo veo por ningún sitio. Estos son barras anuales. ¿Dónde está ese efecto de reducción del déficit de los aranceles? El déficit creció en el mes anterior en 70.000 millones de dólares cuando se esperaban 50.000 más o menos. ¿Y saben lo que pasó? Que las exportaciones cayeron al peor nivel en mucho tiempo. Tuvieron una bajada las exportaciones del 5%. Por los dichosos aranceles, las represalias de unos y de otros, la contracción del comercio exterior con todo esto. Es que esto no cuadra por ningún sitio. El eje de la economía de Estados Unidos se dice que son los aranceles y los aranceles creo que he desmontado ya la teoría de que esto es una especie de círculo virtuoso, que es un chollo. Tú pones aranceles, ahora, no sé, ahora Suiza dice, yo quiero forrarme, pues le voy a poner aranceles a todo el mundo. Y ya está. No, es que no es así. Le pones un impuesto a los propios suizos con sus repercusiones económicas claras, etcétera, y te has montado una película absolutamente alucinante. Pero que puede ganar votos, quizá. No lo sé. El caso es que sí estamos con unos datos macro que no concuerdan con lo que se está diciendo, ni en crecimiento, ni en déficit, ni en nada. Las deudas siguen subiendo y entonces llegamos a un punto que me interesa muchísimo porque esto sí que afecta muy directamente al mercado. Miren en Polymarket las posibilidades que se dan de que se cumpla, ya no que pase a positivo el déficit como prometió el presidente esta semana de una manera un poco incoherente, porque ya ven las cifras por dónde van. Aquí lo que están apostando es a que consigue reducir el déficit. Bastante. Solo le dan un 22% de posibilidades durante el año 2026. Y recuerdo que este tipo de cosas son más fiables que los sondeos demoscópicos. Por ejemplo, este mercado acertó lo que pasó ayer con el Tribunal Supremo, porque se estaba descontando en un 80%. Eso no se lo cree nadie, que eso vaya a pasar. Por cierto, se me había olvidado mostrarles este otro estudio de JP Morgan, que es reciente también de esta semana, que va en la misma línea que el estudio que tanta polémica ha creado la Reserva Federal de Nueva York, en el cual se ve pues que lo mismo, que tan solo los exportadores extranjeros, según un estudio, pagaron un 10%, según otro un 20%, y el resto se lo repartieron entre las empresas y los consumidores de Estados Unidos. Que, por cierto, es algo parecido a lo que pasó en la anterior etapa, aunque ahí los aranceles castigaban sobre todo a China. El 70% de los aranceles, etapa 18-19, también lo pagaron los propios estadounidenses. Esto no es ninguna novedad. Volvamos a lo que nos afecta para el mercado. Estados Unidos ha conseguido tener ya descentrado a todo el mundo. Ya nadie tiene claro si vamos o si venimos. Está generando en suma incertidumbre económica. Está creando una gran incertidumbre económica.
además de geopolítica también. Y esto muy bueno no es. Sobre todo no es muy bueno para las elecciones. Y las elecciones están a 8 meses y medio. Las elecciones en medio término. Fíjense este gráfico que vi en el X de mi muy buen amigo Héctor Chamizo, que es realmente sorprendente. Este es el índice de incertidumbre mundial. Y el índice de incertidumbre mundial, miren a dónde está. Está en máximos históricos y con mucha diferencia. Es que la mayor incertidumbre mundial que yo recuerdo, pues es el COVID. Da que no lo pasamos todos mal con esto, incluido el fallecimiento de mi madre en mi caso, por ejemplo. Y esto está en el doble. O esta es la incertidumbre que había, por ejemplo, en el pinchazo la burbuja.com, en la gran crisis financiera del 2000. Y miren a dónde está ahora. Entonces, esta política económica bastante errática, bastante poco clara, se dice unas cosas, luego los datos dicen otra, se habla de que durante la semana dijeron, vamos a subir el 6% y el 5% en el PIB, pero hay que bajar los tipos al 1%. A ver, una cosa no es compatible con la otra. No se puede sorber y soplar la sopa. Todo eso es como una lluvia fina que va calando, calando, calando al operador, que el operador está desesperado porque no entiende mucho de qué va nada. Yo estoy muy desconcertado también y muy despistado. Y creo que no soy el único. Y este índice lo demuestra. Se ha creado un estado en el cual ya no sabemos cuáles son las reglas a las que nos tenemos que atener, temas económicos, eh, temas impositivos, en temas de aranceles, entonces es un lío. Y vamos un poco a salto de mata, además. Y todo esto para la economía en forma de K tampoco es bueno. Por un lado, para el palito de arriba de la K, que es el que va bien y el que está aprovechando las medidas que se van tomando, le crea mucha incertidumbre. Y para el votante de la economía en forma de K del palito de abajo, a este le dan los palos por todos los sitios. Porque a esto de los aranceles lo que le llegan son bofetones, no beneficios. No se está incrementando el empleo con los aranceles, esa es otra. Los aranceles iban a crear grandes cantidades de empleo. No ya hemos visto los datos de empleo recientes, ¿no? Bueno, pues normal. Está medio flojo el tema, pero tampoco no se ve por ningún sitio. Los agricultores subvencionados porque no les compran sus cosechas. Las industrias manufactureras con problemas de todos los colores por culpa de los aranceles, porque ya ven, porque están teniendo que asumirlos ellos y no estaban en muy buen estado. Esto no cuadra por ningún lado y entonces a todos los palitos, a los dos palitos de la economía en forma de K, les está sentando el tema mal. Entonces, ¿qué pasa? Que nos aproximamos a unas elecciones de medio término donde además la cosa se está poniendo algo fea para el partido en el poder, que en este caso es el Partido Republicano. Según los mismos gráficos de Polymarket, ahora mismo se da un 80% de posibilidades, y vuelvo a recordar que esta gente acierta más que los sondeos demoscópicos, se da un 80% de posibilidades de que el Congreso, que ahora mismo está con mayoría republicana, pase a tener mayoría demócrata, un 80%. Por lo tanto, no va a ser fácil salvar esa Cámara. Si esa Cámara se pierde, el poder del partido en este momento en el gobierno se vería muy mermado, porque ahora tiene un poder absoluto. Las dos cámaras son republicanas y la presidencia también. Ahora ya no, tendrían una cámara que no. Y esto complicaría mucho la legislación, por ejemplo, la legislación sobre aranceles que tendría que pasar regularmente por el Congreso. Pero es que hasta ahora las probabilidades de que el Partido Republicano perdiera el control del Senado eran remotas, estaban dando en este tipo de mercados 15, un 20% nada más, han subido al 40%. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar con todo esto? Que en medio de este mare magnum caótico, donde ya no está muy claro nada realmente, el gobierno tiene que hacer algo, porque si no va de cabeza a tener un resultado electoral muy desfavorable. Entonces, el put de Trump, el put del gobierno está ahí. De ninguna de las maneras se puede permitir el gobierno que baje el mercado.
De ninguna manera. Porque imagínense con todo este lío y con el palito de abajo viendo que lo único que ve es que paga más por los productos básicos por culpa de los aranceles, que la inflación no termina de controlarse. Esa inflación es una cosa y la inflación que él paga de su bolsillo es otra, es mucho peor. Pues en medio de todo este lío, las deudas que no bajan, etcétera, pues algo hay que hacer. Entonces, está clarísimo que aquí solo hay una salida. Y la única salida que hay, Harnett lo ha dicho 1.300.000 veces, si recuerdan, durante los últimos meses en sus papers de cada fin de semana, que vamos a darle un repasito, como siempre, luego al final. Él no paraba de decir, y con mucho acierto, que la única salida que tiene este lío, un país que ha intentado rebajar las deudas, la verdad es que lo han intentado, cosas como son, estaba en su programa electoral, lo han intentado y seriamente, pero no puede. El estado de cosas actual es de tal manera que no se puede. Pues la única salida que tiene es montar una burbuja financiera. No hay otra. Montar una burbuja financiera, incluso con un poquito más de inflación, a pesar de lo que se está diciendo, para que así eso compense un crecimiento enorme, una burbuja financiera de activos. Esto podría apagar un poco más el incendio de la deuda. No queda otra. Si es que Harnett tenía razón, ahora es cuando me estoy dando cuenta. No queda otra. No queda otra. Y por lo tanto, el put de Trump está ahí. ¿Cómo va a consentir el gobierno con toda esta situación que les acabo de detallar que la bolsa se desplome un 30%? ¿Se imaginan ustedes presentarse a las elecciones en noviembre con el SP500 el 25% por debajo de donde está ahora? Tal y como están ya las cosas retorcidas. Entonces se va a hacer un esfuerzo muy grande para intentar que el mercado al menos aguante. Y hombre, estamos hablando de la primera potencia del mundo, no menospreciemos la capacidad del gobierno, ni de este ni de ningún gobierno de Estados Unidos, porque es un país muy potente. Como dice Mar Vidal, hay más premios Nobel por metro cuadrado de economía que en ningún otro sitio. No hay nadie tonto, aquí todo el mundo tiene sus conocimientos y sus cosas, y seguro que tienen montones de recursos y montones de resortes para intentar que el mercado aguante y si puede ser que suba y mucho, mejor. El propio Trump lo decía hace unos días, dando un pronóstico, que más que un pronóstico, pues hombre, es un deseo, de que el Dow Jones doble y pase de 50.000 a 100.000 mientras dure su mandato. Es que es la realidad. Es que eso es lo que va a pretender el gobierno, que la bolsa suba. No se puede permitir ya a partir de ahora que tenga un desplome. Sería muy peligroso. A ver, como poderlo tenerlo, puede tenerlo. Pero tomarían todas las medidas habidas y por haber que puedan, que estén a su alcance para que se revierta rápidamente y para que se llegue a las elecciones de noviembre. Bien, conforme nos acerquemos a esas elecciones, este fenómeno del put de Trump sería más potente y más fuerte y más notorio. Hombre, si pasa algo externo, un shock externo de algo imprevisto, alguna cosa estilo COVID, estilo crisis financiera del 2008, ahí por mucho que hagan, eso no hay quien lo solucione. Pero si no es nada de eso, van a poner todo su empeño. Por lo tanto, al gobierno ahora mismo le interesa una burbuja de mercados, no solo que suban, sino una burbuja incluso, porque sería la mejor manera de poder tapar los problemas de deuda y de déficit presupuestario. Y más ahora que el tema del autoimpuesto estadounidense de los aranceles, vamos a llamar las cosas por su nombre, pues ya no puede ser tan alto como era antes, con todo esto que ha pasado. Así que así estamos. Y este es mi razonamiento. El PUD de Trump va a estar siempre ahí. Y cuidado, porque Nomura comentó ayer una cosa que me parece muy interesante. El paper es este, pero está un poco en sánscrito, ya lo conocen. McElligott no es precisamente alguien que se exprese con una claridad, un inglés muy espeso, muy difícil. Así que mejor se lo voy a comentar yo un poco de qué va la cosa muy sintéticamente, porque es muy importante. Según McElligott y según los análisis que pone por ahí, los grandes inversores, las manos fuertes, han reducido ya
de una manera muy destacable el riesgo, bajando tanto apalancamiento como exposición. Y además, siguen estando muy fuertemente cubiertos contra caídas. Entonces, las put del SP500 están muy caras respecto a las call. Y también hay muchísima demanda de call de VIX. Es decir, el mercado está muy preparado para una caída, pero no está nada preparado para una subida. Eso se ve un poco por todos estos gráficos, mirando los skins. ¿Recuerdan ustedes lo que les comento siempre cuando la gente está muy cubierta? Pues si están muy cubiertos, cuando el mercado intenta caer, no venden el subyacente, monetizan las coberturas. Entonces, al monetizar las coberturas, se frena la caída y vuelve a rebotar. Mientras que las caídas peligrosas verdaderamente se producen en aquellos mercados que no hay cobertura, les pilla por sorpresa y entonces como no hay coberturas que monetizar, la caída es muy importante. Entonces, dice McElligott que el índice no termina de caer y que simplemente como se siga estabilizando y se mueva poco, la volatilidad implícita va a bajar mucho y cuando la volatilidad baja sin que el mercado caiga, pues muchas coberturas van a empezar a perder valor rápidamente, con lo cual movimiento alcista que te crío. Entonces dice McElligott que nadie se ha posicionado para la cola derecha. Imagínense una campana gaussiana teórica, la cola derecha sería la de las subidas, la de las grandes subidas. Nadie está preparado para eso. Nadie está preparado para una subida potente del mercado. Dice que hasta incluso se ve gente vendiendo call fuera de dinero para generar ingresos. Si el mercado empieza a subir, esos vendedores de call van a tener que recomprar a toda velocidad para cubrirse, lo cual podría acelerar la subida y podría provocar el efecto de bola de nieve automáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la situación del mercado actual. Un mercado que o bien pasa algo que caiga muy en serio y ya ni con la monetización de coberturas o todo eso, o que no le va a ser fácil caer, salvo que aparezca una noticia inesperada, un shock externo o cualquier otra cosa. Hay mucha gente que piensa que ese shock externo podría venir del lío que tenemos montado en Irán. Las noticias que tenemos recientes de última hora son que puede haber un ataque inminente en cualquier momento, que es muy posible que el presidente de Estados Unidos haya decidido un ataque preventivo un poco para forzar a Irán a, a firmar un acuerdo nuclear mucho más extenso. Da la sensación de que un ataque más serio para derrocar al régimen de los ayatolás ahora mismo no sería la opción principal, pero tampoco descartemos que Israel presione para ir en esa línea. Si eso sucediera, podemos tener volatilidad puntual, pero tampoco nos debemos asustar demasiado, ¿vale? Harnett en su paper, que luego comentaremos ampliamente, ha vuelto a poner una tabla de conflictos geopolíticos, la tienen aquí, luego repasaremos el paper más tranquilamente. Y como pueden ver, pues la media de reacciones tras los acontecimientos geopolíticos pues no es muy allá. De hecho, el promedio es de subida del 4,6%. Solo ha habido desde la Segunda Guerra Mundial 3 conflictos geopolíticos que han provocado fuertes caídas en los 3 primeros meses. El primero fue cuando Alemania invadió Francia, menos 17,4. La guerra del Yom Kippur, que ya fue en el año 73, tremendo, embargo petrolero, el lío padre, menos 15,9. Y el inicio de la guerra del Golfo, en el año 1990, menos 10,5. A los 6 meses se había regularizado. Luego, cuando empezó la guerra de Ucrania, ya hubo una reacción negativa, pero muy pequeña, menos 3,7. No fue una gran cosa. Las grandes caídas fueron estas. Sin embargo, el promedio te da alcista 4,6. Los conflictos geopolíticos, por graves que sean, solo te dan una volatilidad a corto plazo que luego se termina por regularizar. El que sí que suele subir mucho es el petróleo, 18,5% de subida. Y el oro también,
6,1% de promedio de subida. Pero fíjense, yo a veces reflexiono la naturaleza del mercado, sobre todo me llama la atención esta cifra. Pearl Harbor, o sea, un ataque por sorpresa japonés que cambia la vida de todos los estadounidenses. Este ataque suponía la entrada en guerra de Estados Unidos, el que se llevaran a millones de jóvenes a luchar en la guerra, la economía totalmente transformada, con una mano de obra que se iba a luchar, unos gastos brutales. O sea, es que esto era un antes y un después en la vida de la gente. Y solo bajó en 3 meses el 4,3%. Solo eso. Y luego en 6 meses un 11,5%. Bien, es bastante caída, pero para un acontecimiento así, ¿verdad? Es como para reflexionar. Pero es que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, a los 3 meses estaba subiendo el 12,3%. Entonces imagino que sería más o menos poco después de cuando Alemania se... Sí, aquí está en el primer lugar, cuando Alemania se anexiona una parte de Checoslovaquia y luego al final se la anexiona toda. Y luego ya el 1 de septiembre del 39 te sube la bolsa el 12,3 en 3 meses, 9,3 en 6 meses. Es un poco esto. Nos muestra que los mercados no van por aquí, van por otro sitio. Mercado le puede hacer mucho más daño los factores negativos, porque hasta ahora solo hemos hablado de los positivos, que es que al gobierno no le interesa para nada que la bolsa baje, pero también tenemos factores negativos, como por ejemplo tenemos el factor negativo de, del apalancamiento excesivo que sigue habiendo, ¿no? Margen de deuda muy alto. O, por ejemplo, seguimos teniendo el factor negativo de que sigue habiendo muy poca cash para meter en mercado. No me cansaré de repetirlo y desde que lo estoy repitiendo, el mercado no ha ido a ningún sitio. Esta semana ha publicado Harnett pues, su famoso trabajo de encuesta con los grandes gestores de fondos y el nivel de cash solo ha subido a un 3,4%, nada más. Y con eso no vamos a ningún lado. Pues aquí lo tienen, el nivel de cash es este, está bajísimo, sigue siendo uno de los más bajos de la historia, no hay manera de que suelten, por mucho que diga McElhigo de que se ha reducido la exposición, él se mueve muy a corto plazo y en determinados ámbitos, pero el mercado en general no estoy de acuerdo con él, no se ha quitado el apalancamiento ni la exposición excesiva, no lo ha hecho. Y aquí lo tenemos, no hay cash para meter en mercado, no hay cash. Y en este estudio, pues se ve alguna cosa interesante como esta. ¿Qué va a pasar porque entre Kevin Wars? ¿Saben lo que yo creo que va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Pero un 38% piensan que tras su entrada van a subir las rentabilidades de los bonos y van a bajar, va a bajar el dólar. Bueno, vean también lo que piensan los gestores de fondos, que los demócratas se hacen con el Congreso y los republicanos mantienen el Senado en un 62%, con lo cual el partido en el poder pierde mucho de ese poder. El trade más concurrido, largo de oro, 50%. El mayor riesgo de cola, una burbuja de la inteligencia artificial. Largo de oro, largo de los 7 magníficos un 20%, corto de dólar un 12%. Permítame que vuelva a hablar de nuestro patrocinador, Largo de Oro. ¿Ustedes quieren replicar a lo que hacen los grandes gestores? Pues observen la cantidad de productos que Trade Republic tiene aquí en su herramienta. Esto ya es una cuenta real. Todo lo que hay aquí para poderse meter en el oro físico, oro apalancado 3 veces, mineras de oro. Bueno, esto es impresionante. Hay un montón de modalidades, apalancamiento de 2 veces, de todo. Lo segundo que era, largos de los 7 magníficos, pues miren, por ejemplo, les he seleccionado, se puede entrar de muchas maneras y muchos productos para los 7 magníficos, pero por ejemplo, 7 magníficos apalancados o 7 magníficos cortos, porque creen que va a pasar todo lo contrario. O sea, imagínense la cantidad de productos que hay aquí. Que por cierto, no le ha ido mal a este de los 7 magníficos apalancado 3 veces. Recuerden que cualquiera de estos productos se puede incorporar a un plan de operativo, un plan de ahorro,
y pues todos los meses se van destinando unas cantidades y encima ahí no hay comisiones para los planes de ahorro que tiene Trade Republic. Y una de las cosas que más valiosa considero yo es que pues están ustedes hartos de todo este lío y lo que quieren es descansar y tener algo por ahí en bonos que puedan ser rentables. Y para un inversor particular cuesta un horror encontrar algún sitio donde puedas comprar bonos o aunque te dé por comprar letras del tesoro o cosas así. Es muy difícil encontrar un sitio. Bueno, pues aquí lo tienen. Porque la cantidad de productos totalmente accesibles para el particular de renta fija de cualquier cosa, yo que esto para mí lo veo valiosísimo. Observen si yo quiero bonos de Nvidia, por poner un ejemplo. Pues tengo a 2050, 2040, al año 2028, 2031, 2030, con unos rendimientos y unos cupones que no están nada mal. 5,32 a 2050, 4,93 de rendimiento. Y esto, pues si luego necesita venderlo, pues igual que lo compra, lo vende. O sea, que es una herramienta totalmente versátil. Aquí le detalla con qué descuento cotiza. Tiene aquí la cotización, cuánto le queda al vencimiento. Estoy cogiendo un bono muy largo, 24 años. Tiene aquí todas las posiciones que ha habido durante la sesión. Rendimiento, el cupón, el tamaño de la emisión, el easing, todo. Y nada, pues se pone el importe y se le da la tecla. Entonces esto para mí pues es una ventaja enorme. Unos bonos de Apple, miren toda la cantidad de bonos que hay aquí, aquí tienen los cupones, aquí tienen los rendimientos. Y claro, y si quieren bonos del tesoro, pues exactamente igual. Aquí tienen, por ejemplo, pues bonos italianos, año 2054, pues exactamente igual. Se pone la cantidad que se quiera, se compra, se vende, etc. Trade Republic, merece la pena. Sigamos con el estudio. Es muy importante que tengamos en cuenta esto de los riesgos de cola. El 25% consideran que podría ser una burbuja de inteligencia artificial. Observen cómo esto ha ido bajando paulatinamente con el tiempo. Ya en este momento, una burbuja de inteligencia artificial ya no está claro. Los PER se han moderado mucho. Las cosas se han calmado bastante. El problema está en que entendamos lo que está pasando en el complejo de la inteligencia artificial, que es muy importante. Y en este gráfico de Stifel, de un paper de Stifel, se explica a las mil maravillas. Miren, lo voy a agrandar todo lo que pueda. Lo que está pasando en la inteligencia artificial es lo siguiente. Este ratio que indican aquí es el ratio entre hardware de inteligencia artificial y servicios. ¿Quiénes son los del hardware? Pues los que hacen los picos y las palas. Nvidia, lo tienen aquí, toda la lista. Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm, no, seguiré en toda la lista enorme. Estos son los que hacen los picos y las palas. Y los de servicios son los que cogen esos picos y esas palas e intentan rentabilizar este producto con servicios, ¿no? Que aquí serían los hiperescaladores. ¿Quiénes son? Pues Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle, IBM y un porrón más de compañías que hay ahí. ¿Qué está pasando? Que el mercado, como ve que no se saca la rentabilidad adecuada al CAPEX alucinante que hay, pues miren el ratio. Es que creo que no hace falta que les diga yo mucho más. Desde finales del año pasado, un ratio que ya se estaba empinando mucho, es decir, que los que hacen picos y palas lo estaban haciendo mucho mejor que los que dan servicios, aprovechando sus picos y palas, pues esto está subiendo de una manera parabólica. Cada vez es más exagerado. A los picos y palas se les da y a los que tenían que sacar la rentabilidad se les castiga. La línea roja es la media de 200. Como podemos ver, este ratio está muy por encima de la media de 200. Entonces, Stifel, ¿qué dice? Que esto muy bueno no es, porque cuando el mercado hace esto es porque está viendo que toda esta historia de inteligencia artificial no se está materializando debidamente en rentabilidad. Y lo que hace es recordar que en la burbuja.com pasó una cosa exactamente igual. Que hubo una temporada en la cual los de picos y palas de Internet en aquel momento
no paraban de subir comparado con los que daban servicios, que eran teóricamente los que tenían que rentabilizar esos picos y palas que les daban los otros. Entonces pasó igual que ahora. Hubo sus dudas y luego de repente hubo un trayazo de varios meses, como ahora, en los cuales los picos y palas no paraban de subir respecto a los otros. ¿Cómo acabó la historia? ¿Regularizando el tema? Sí, pero llevándose al mercado detrás. El tema se regularizó, los de picos y palas comparado con los de servicios lo hicieron muchísimo peor, pero es que el mercado se lo llevaron detrás. Y esto es lo que preocupa a Stifel, este paralelismo con el año 99. Como ven, es un mercado confuso, aquí hay muchos pros y contras. Eso del put está claro que está ahí, van a intentar impedir como sea, hay otras cosas que no son tan buenas. Nada de lo que he dicho quiere decir nada. Podría ser que estuviéramos en un mercado lateral el resto del año también, no lo sé. Pero está la cosa complicada. Hay muchos factores aquí a tener en cuenta y todo esto también. Y este paper de Stifel a mí me pareció muy valioso, que es un paper muy fino, que hila muy fino y que pone un poco el dedo en la llaga de las rotaciones que seguimos viendo. Ya hablamos el sábado pasado de otras rotaciones que se están produciendo en el mercado y no quiero ser pesado, no voy a insistir en este paper otra vez. En este paper no, en este vídeo. Estoy hablando de papers y se me ha ido el santo al cielo. Si pasamos al aspecto técnico, hoy les quería mostrar un análisis técnico pues un poco diferente al mío, para que vean alguna otra opinión alternativa. Y les he traído pues la opinión que publicó ayer mismo Bank of America, los analistas técnicos de Bank of America. En concreto vamos a hablar del SP500. Francamente me parece un análisis muy bueno y creo que merece la pena que lo veamos. Vamos a mirar el gráfico y ahora les voy yo leyendo esta parte de arriba de texto, pero me interesa que lo vean sobre el gráfico para que lo entiendan bien. Bueno, dice que el mercado se está moviendo en lateral, creo que de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Tenemos un lateral desde hace varios meses, que no termina eso de aclararse, realmente está en lateral, pues desde aquí, mes de noviembre o por ahí, tan lateral. Bien, pero dice que hay dos patrones opuestos que hasta que no se defina uno de los dos, no se va a generar una tendencia clara. Entonces dice que advierten que entre noviembre y diciembre, si se fijan en verde, entre noviembre y diciembre se formó un patrón de continuación de la tendencia alcista hombro cabeza a hombro. Hay mucha gente que cree que tras una tendencia alcista no se puede montar un hombro cabeza a hombro invertido y continuar la tendencia alcista, pero es totalmente válido. Los padres del análisis técnico lo admiten. Eso sí, el patrón es menos fuerte que si aparece un hombro cabeza a hombro invertido tras una bajada fuerte. Es menos fuerte, pero es válido. Bueno, dicen que este patrón aún no está anulado. Que el objetivo alcista que tendría sería zona 7170-7200. Está por aquí. Y que no está anulado todavía. Dice que mientras se mantenga por encima del mínimo del hombro derecho, que está en 6720, sigue en vigor. Y de momento no lo ha perdido. También fíjense en que ellos han dibujado aquí un canal alcista y el techo del canal alcista, pues dejando pasar algo de tiempo, podría estar ahí, en la zona 7200. Este canal también puede ser válido. Pero dicen que hay un patrón contrapuesto, que es esta cuña bajista que vemos aquí, que está dibujada en rojo. Esto es una cuña bajista clarísima, de libro. Entonces, esa cuña bajista pues dice que le reduce la convicción técnica alcista y que desde que se confirmó la figura de cuña, pues el mercado está corrigiendo en lateral. El mercado puede corregir en caída o en lateral consumiendo tiempo. Se produce la cuña, la confirma y está en lateral, sin haber anulado aún la figura precedente de hombro cabeza a hombro invertido. Entonces luego habla de la amplitud. Dice que el 68% de los valores del SP500 cotizan por encima de sus medias móviles de 200 días. Es decir, el mercado en amplitud está francamente bien. Y que el rally de finales de enero y principios de febrero mostró un aumento en el número de acciones que marcaban nuevos máximos de 52 semanas, lo que indica técnicamente hablando rotación.
la línea de avance-descenso, además, lo del número de valores que están por encima de la media 200 lo tienen aquí en azul, y lo de los que están en 52, máximo en 52 semanas aquí. Y esto es la línea avance-descenso, en línea azul. Como pueden ver, esta línea de avance-descenso pues sigue tocando nuevos máximos, mostrando más señales de rotación. Entonces, su conclusión técnica es la siguiente, tomen nota. Mientras el SP500 se mantenga por encima de soportes, es decir, la línea de tendencia que está en 6.750 más o menos, la tendencia alcista sigue en vigor. Sin embargo, si ese nivel se rompe, le dan como filtro hasta 6.720, tomen nota, estaría perdiendo el canal alcista. Si se pierde el 6.720, recuerden que esto es el spot, no el futuro. El riesgo inicial sería una caída hacia la media móvil simple de 200, que actualmente está en 6.525. ¿Se dan ustedes cuenta cuando yo les digo que hay que ponerse la media de 200, que las manos fuertes se lo ponen? Esto es Bank of America, que es uno de los más grandes, y la tienen puesta. Entonces, en resumen, la tendencia alcista continúa con estos dos factores de la cuña y del hombro cabeza hombro invertido. Posible objetivo por aquí, el techo del canal alcista, zona 7200, pero si se perdiera el 6720, esa es la línea clave. Alerta roja porque se podría ir aquí a 6.500 y pico, a la altura de la media de 200. Me parece un análisis muy bueno, mejor que el que yo hago, por lo tanto no hay más que hablar. Sí les quería hablar del análisis de tres cosas. Una, el euro. Ojo, ojo porque el euro se está apoyando otra vez en la media de 200. Ya lleva 2 días que los mínimos del día están más o menos en la media de 200. Y claro, como contrapartida, el dólar index se está acercando mucho a la media de 200. Es un nivel vital porque la mayoría de la gente está corto del dólar. Ya lo han visto en la encuesta de grandes gestores de fondos. Entonces, que el dólar se diera la vuelta hacia arriba sería una gran sorpresa que pillaría a muchísima gente al revés. Cuidado, 98,37. Ahora está en 97,72. Segundo producto que necesita un vistazo, el Bitcoin. El Bitcoin en gráfico diario está en una tendencia bajista aplastante y no hay mucho más que hablar. Ni siquiera el RSI sale de la zona 40 para darle un poco de oxígeno, está muy mal. Pero si nos vamos al gráfico de semanas, como ya hablamos la semana pasada, cuidado, porque se está apoyando en las caídas en la media de 200 semanal. Ahí está el gran soporte, 58.400. Por debajo podría ser muy malo, pero este nivel tiene capacidad suficiente como para darle la vuelta. Tercer gráfico a comentar, el del petróleo, que se ha ido a máximos desde el mes de agosto con todas las tensiones geopolíticas acumuladas. Y esto es algo que tampoco le interesa al gobierno de Estados Unidos. Quizá por eso esté midiendo también bien sus ataques, porque un ataque que fuera, digamos, muy fuerte o peligroso, no sé, o que se pudiera descontrolar y provocara una espiral de subida del petróleo, sería un torpedo a la línea de flotación, porque la correlación entre la inflación y el petróleo es total y las cosas se podrían complicar por ese lado. Ahora mismo a Estados Unidos la última cosa que le interesa es que el petróleo se ponga tonto. Más bien lo contrario. De hecho, si eso pasara por Irán, seguro que intentan pararlo de alguna manera, no sé, llegando a algún acuerdo ya de una vez en Ucrania o algún tipo de cosas así. Pero hay que vigilarlo. Está en niveles máximos de agosto y se ha consolidado ya claramente por encima de la media de 200. Bien, pues ya vamos a terminar como siempre, pues dando un vistazo al paper de Hartnett, de Bank of America, no a todo el paper porque es larguísimo, sino solamente a los puntos más importantes. Como siempre, ese soplo de aire fresco que nos da Hartnett es una maravilla. Lo que nos dice Hartnett aquí en el primer párrafo, pues es que en 2025 solo se tenían en cuenta los líderes en inteligencia artificial y que ahora pues se negocian tanto los líderes como los rezagados, ¿no? Y que lo que se está haciendo es estar largos de los constructores, es decir, de los picos y las palas, justo lo que nos decía antes Stifel, y cortos en los gastadores, en los 7 magníficos, los que tienen que rentabilizar todo esto, justo lo que nos decía Stifel. Dice que también están largos en los adoptantes de la IA, como por ejemplo los bancos, y cortos en los que
tienen disrupción de la inteligencia artificial, como es el software. Está resumiendo muy bien todas las grandes rotaciones que estamos teniendo ahora. Entonces dice aquí que cuando la capitalización de mercado de los rezagados empieza a superar a la de los líderes, no es nada bueno nunca para el índice. También dice que la estrategia contra consenso, que es largo de consumo básico y energía, ha superado en lo que va de año a la estrategia del consenso, que era largo en tecnología y bancos. También comenta que tecnología, telecomunicaciones y financieras representan el 56% del SP500 y que, ojo, que no se puede perder la media de 200 en el SP500, otro que habla de la media de 200, ya van dos, en poco tiempo, no se pueden perder, y que además tampoco se pueden perder los siguientes niveles en ETFs clave. El ETF XLF de financieras no debe perder el nivel 53, el ETF de tecnología XLK no debe perder el 135 y el XLC, que es el ETF de telecomunicaciones principal, no debe perder el 111, si no se va a poner la cosa fea. Media de 200 y todos esos niveles que ha puesto ahí. En el siguiente párrafo, este que se llama como el precio manda, el precio es correcto, algo así, el petróleo dice que es el activo con mejor comportamiento en 2026, gracias a todo el lío que se está montando en Irak. Tras shocks geopolíticos en los últimos 90 años, el petróleo ha sido el mejor activo en los 3 meses posteriores al lío. Recuerden la tabla que les he puesto antes, hace referencia a esa tabla. El petróleo ha subido ante todos estos líos un promedio de 18% en 3 meses, ya lo hemos visto antes, y el oro un 6%, mientras que las acciones subían un 4%. A los 6 meses de un shock geopolítico, el oro sigue superando al resto, sube un 19%, las acciones tienden a estancarse y el petróleo tiende a revertir todas sus ganancias. Ojo, entonces dice que si queremos jugar a la geopolítica, pues el título del paper rock de Geopolitics, si quieres jugar a eso, dice que operes petróleo comprando y saliéndote rápidamente o comprando oro y quedándote en él. La visión más amplia. Siguiente párrafo. Dice, el posicionamiento, que es extremadamente alcista, y los beneficios, que el consenso es de el boom padre de su vida, dice que hay tanto consenso que ambos indican vender acciones y crédito. Este lo tiene claro y no se corta un pelo. Y luego sigue diciendo, la política, bajadas de impuestos y de tipos indica comprar en cualquier caída. Lo que les he dicho antes, el put de Trump, es que no se lo pueden permitir, está clarísimo. Dice que hay dos shocks exógenos que podrían impulsar los activos de riesgo desde los niveles actuales, que sería un cambio de régimen en Oriente Medio, vamos, que caigan los ayatolás, que asegure abundante oferta futuro de petróleo y provoque un colapso del precio del crudo, lo que le gustaría a Estados Unidos esto. Económicamente hablando, estoy hablando. Y o un acuerdo comercial entre Trump y China en abril que reduzca aranceles y mejore el índice de aprobación de Trump, que ha vuelto a caer a un nuevo mínimo, pone aquí, del 42%. Ante la frustración que está suponiendo, no lo pone aquí, pero se lo digo yo, en el palito de abajo de la K, la inflación real que el hombre de la calle, estoy saliendo un poco del texto, la inflación real que el hombre de la calle nota, lo que les he explicado antes, que no es el índice del 3% del PCE que salió ayer, es mucho más. La aprobación en el tema de la inflación al gobierno actual pone ahí Hartnett que es de tan solo un 35%. Por lo tanto, Estados Unidos puede buscar cualquiera de las dos cosas. Les interesa mucho. Su indicador Bullenberg sigue altísimo, está en 9,4, por lo tanto está indicando señal de venta, mercado extremadamente sobrecomprado. Los flujos de la semana, 35.200 millones de dólares a bolsa, 26.400 millones de dólares a bonos, 23.800 millones de dólares a caja. Del oro salen 1.400 millones, que es la mayor salida en 4 meses, y también sale de criptos 800 millones de dólares. Y un dato muy valioso,
dice que en el año 2026, por cada $100 de dinero que entra a los mercados globales de acciones, solo van a Estados Unidos $26, como un 25%. Y esta es la tasa más baja desde el año 2020. Se acabó el excepcionalismo estadounidense, señoras y señores. Este dato es buenísimo. Observen, es que es muy bueno este gráfico. ¿Cuánto ha ido del dinero que entra a bolsa mundial a Estados Unidos? En el año 2022, precisamente un año de gran tendencia bajista, iba el 92% del dinero que entraba en bolsa estaba en Estados Unidos. En el 2023 el 59%, en el 2024 el 73%, el 2045, perdón, el 2025 el 45% y ahora solo el 26%. ¿Se están dando ustedes cuenta de todo ese lío institucional y de caos de política económica que se ha producido, supongo que sin querer, por parte del gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo está metiéndoles el dedo en el ojo? ¿Cómo se están pegando un tiro en el pie? Pues aquí tienen la prueba del algodón. Me parece tan importante este gráfico que aquí vamos a tener el título del vídeo de hoy. De cada $100, solo 26 van a bolsa de Estados Unidos. Se están dando un tiro en el pie. Pero eso sí, hay que dejar otra cosa clara. Dice que el excepcionalismo, el tema del excepcionalismo de Estados Unidos no está terminando con salidas de los activos de Estados Unidos, sino con menos entradas a los activos de Estados Unidos, que no es lo mismo. Esto es bastante más llevadero, ¿no? Que si el excepcionalismo estuviera terminando por una venta masiva de productos de Estados Unidos. Como siempre, magnífico el análisis de Hartnett, que es mucho más amplio, pero bueno, estos son los puntos principales a destacar. Para la semana que viene, no olviden que tenemos un hito muy importante, que será que hacia mediados de semana va a publicar resultados el último de los 7 magníficos, que es Nvidia. Y ya saben que puede mover mucho mercado y montar mucho lío. Así que atentos. Igualmente, durante la semana tendremos que estar atentos, pues para ver si conseguimos entender un poco mejor cómo queda la situación arancelaria después de los acontecimientos de ayer. No les doy más la chapa, que ya está bien, que les he metido mucho rollo. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Denle al like si les ha gustado el vídeo, es muy importante, nos ayuda mucho a posicionarnos en YouTube y que más gente nos pueda conocer. Ya saben que aquí tienen siempre su canal de YouTube de finanzas internacional para los hispanoparlantes repartidos por todo el mundo. Aquí son todos igual de valiosos y de bien recibidos. Espero seguir la semana que viene como siempre y mañana les recuerdo que tenemos vídeo de reflexión, pequeño vídeo de reflexión de los domingos. No se pierdan la cita. Todos los días tenemos algún vídeo en este canal. Les envío saludos afectuosos desde la muy nevada Suiza, como han visto antes. Gracias. Buen fin de semana. Hasta pronto.